Hola, buenas tardes. Soy la doctora Jessica Karen Martínez Saucedo, recién egresada del Servicio de Neonatología del Hospital Central. El estudio que vamos a presentar el día de hoy es un estudio de no inferioridad de los métodos de asistencia ventilatoria no invasiva, CPAP contra cánulas nasales de alto flujo, en neonatos de 32 o más semanas de gestación, con diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido. Mis asesores clínicos son la doctora Ana Ruth Mejía Elizondo y la doctora Victoria Lima Rogel. Y mi asesor metodológico es el doctor Francisco Escalante Padre. Hablando un poquito de lo que son los antecedentes, pues sabemos que la dificultad respiratoria es una de las principales causas de ingreso a lo que es una sala de terapia intensiva neonatal, aproximadamente es un 35 o un 50%. Va a haber un predominio pues de esta dificultad respiratoria en lo que son pacientes pretérminos. Hablando ya un poquito de lo que es la taquipnea transitoria del recién nacido, pues este cuadro fue descrito por Avery en 1966 y es una patología que se va a presentar con dificultad respiratoria temprana en recién nacidos y es causada por alteración en la eliminación de lo que es el líquido pulmonar. Puede cursar con una frecuencia respiratoria elevada, mayor a 60 respiraciones por minuto, y pues puede cursar con lo que es hipercapnia, hipoxemia o acidosis respiratoria, y como tal la dificultad respiratoria se va a caracterizar por la presencia de uno o más signos de incremento del trabajo respiratorio, ya sea puede ser taquipnea, aleteo nasal, tiros intercostales, disociación toracoabdominal y quejido expiratorio. Dependiendo de la clínica, pues se va a decidir cuál es el soporte ventilatorio. Esta patología pues es de predominio mayor en lo que son los pretérminos, aproximadamente en un 30% de los pretérminos se presentan, y ya en recién nacidos de término tiene una incidencia hasta del 15%. Como tal, sabemos que prenatal, en lo que es el útero, pues los alveolos pulmonares van a estar expandidos y llenos de líquido, y esto es antes del nacimiento. Y ya cerca de lo que va a ser el nacimiento, con lo que es el trabajo de parto, va a empezar una eliminación de este líquido pulmonar que se da hasta 45%, y esto va a ser 6 horas previas al nacimiento. Con lo que empieza lo que es el trabajo de parto, se va a inducir lo que es la liberación de adrenalina, de glucocorticoides maternos, y como tal esto va a ayudar a que se siga eliminando el líquido. Y se considera que la presión que se ejerce al momento de que el bebé pasa por lo que es el canal vaginal, se puede eliminar hasta un 30% de lo que es este líquido. Y conforme van pasando lo que son las ventilaciones del recién nacido, pues va habiendo una vasodilatación capilar y pues sigue esta reabsorción del líquido. Y pues se va a presentar lo que es un cambio funcional de lo que es el canal de calcio, de sodio, y lo que conduce a la absorción de sodio y del líquido pulmonar al intersticio, y el líquido restante va a ser drenado a través de los vasos linfáticos a la circulación venosa pulmonar. Hablando un poquito de lo que es el tratamiento, pues sabemos que va a estar como muy acorde a lo que va a ser la patología respiratoria, tanto la clínica, que tanta frecuencia respiratoria tiene el bebé. Dependiendo a esto, pues se maneja lo que es el ayuno, o ya sea una alimentación basada como esquema de polipneas, mayor 80 respiraciones por minuto. El paciente se queda en ayuno de 60 a 80, pues se puede dar una alimentación con sonda orogástrica, y menor a 60, pues se puede valorar la vía oral por succión. Pero pues como la mayoría de estos pues iban a tener cuadros de dificultad respiratoria, se utilizan pues soluciones parenterales pues para dar los aportes nutricios, y pues el oxígeno suplementario o el soporte ventilatorio va a estar muy acorde a lo que va a ser la clínica. Se ha visto y se ha demostrado que el uso de diuréticos, infusiones de albúmina y soluciones hipertónicas pues no está recomendado, y como tal pues para hacer el diagnóstico y corroborar lo que nosotros, la patología que nosotros estamos viendo, pues la radiografía de tórax va a ser nuestro estándar como en imagen
valorarlo y pues lo que vamos a encontrar ahí pues va a ser que va a haber una hiperariación en ambos pulmones con 8 o 9 espacios intercostales, va a haber horizontalización de lo que son los arcos costales, aplanamiento del diafragma y pues como tal se puede ver lo que es el corazón peludo, que es lo que se llama, y esto va a ser como resultado a este líquido que todavía está persistiendo posterior al nacimiento. Ya hablando un poquito del soporte ventilatorio, hablando del CPAP, que es el tratamiento de primera elección en pacientes con taquipnea, se va a utilizar la aplicación de una presión mantenida en forma continua en la vía aérea mediante un flujo de gas. Esto va a permitir que haya una presión al final de la expiración y es una ventilación no invasiva, va a aumentar la capacidad residual funcional, va a estabilizar la pared torácica, va a evitar el colapso alveolar y va a aumentar el intercambio gaseoso con la mejora de la oxigenación. Y pues esto va a permitir que llegue el oxígeno a cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo. Hablando un poquito de lo que es las cánulas nasales de alto flujo, pues es un sistema de administración de flujo mayor o igual a 1 o 2 litros por minuto, con una fracción inspiratoria de oxígeno variable mediante cánulas nasales. Estas cánulas, pues tienen unos prompts como un poquito más chiquitos de lo que tendría el CPAP, son más delgados y la textura es más suave. Tiene una ventilación, bueno, es una ventilación mecánica no invasiva y va con este flujo a permitir lo que es un lavado de CO2 y aumenta la capacidad residual funcional, estabiliza la pared torácica, evita el colapso alveolar y aumenta el intercambio gaseoso con la mejoría de la oxigenación. Dentro de nuestra pregunta de investigación, pues es el manejo con un dispositivo de alto flujo no inferior al CPAP en la asistencia ventilatoria no invasiva en recién nacidos mayor o igual a 32 semanas de gestación con diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido. La justificación es que en nuestro hospital, el Hospital Central, nacen aproximadamente 3,000 recién nacidos al año y de las patologías más frecuentes pues es la taquipnea. Aproximadamente en el año del 2016, de 250 pacientes que se ingresaron a la sala de terapia intensiva, 116 cursaban con diagnóstico de taquipnea. Para estos bebés, pues el tratamiento respiratorio era con CPAP nasal, sin embargo, pues sabemos que es un método que puede lesionar lo que es el filtro nasal, el puente nasal y puede pues producir cierto desconfort en el paciente. Nuestro objetivo primario, valorar la no inferioridad de 2 métodos de asistencia ventilatoria no invasiva, CPAP contra lo que es el alto flujo en neonatos mayor o igual a 32 semanas de gestación con taquipnea. Y dentro de los objetivos secundarios, era describir el sexo, las semanas de gestación, el peso en cada grupo, evaluar y comparar tanto el tiempo de remisión de la dificultad respiratoria, las complicaciones que existían en cada grupo y evaluar si había lesión nasal con cualquiera de los 2 soportes ventilatorios. Nuestra hipótesis, el manejo de la taquipnea transitoria del recién nacido en prematuros mayores a 32 semanas de gestación con alto flujo no es inferior en comparación con el manejo con CPAP en relación a la mejoría de la dificultad respiratoria. Dentro de, ya hablando como del estudio y los análisis, nuestro estudio es un estudio de no inferioridad, es un estudio piloto donde se incluyeron 30 pacientes, 15 en cada grupo, se hizo una aleatorización y pues el objetivo es que de acuerdo a nuestros resultados se pueda calcular un tamaño de muestra para que se pueda seguir con la línea de investigación, que se pueda hacer un grupo más grande donde se pueda realizar este estudio y tener pues más resultados. El lugar de la realización pues fue en el Hospital Central, en el servicio de neonatología y los pacientes incluidos recién nacidos igual o mayor a 32 semanas de gestación con taquipnea transitoria del recién nacido y que ingresaban al servicio de neonatología. El periodo del estudio fue de agosto a diciembre del 2021. Los criterios de selección fueron recién nacidos mayor o igual a 32 semanas de gestación con diagnóstico de taquipnea transitoria del recién nacido, que tuviéramos la autorización y el consentimiento informado firmado por los padres
Y los criterios de exclusión, un recién nacido que fuera más prematuro de 32 semanas, bueno, menor a 32 semanas de gestación, un recién nacido que durante lo que era su valoración inicial, su reanimación, estuviera sin esfuerzo respiratorio y requiriera intubación al nacimiento, o un recién nacido que tuviera hipoxemia persistente. Estos pacientes eran excluidos. Dentro de los criterios de eliminación, pacientes que no acepten participar en el estudio o papás que decidieran por decisión propia retirar el consentimiento informado. Dentro de nuestras variables, pues se hizo un análisis descriptivo de cada una de las variables, donde las variables continuas se expresaron como promedio o mediana de acuerdo a la distribución de lo que fueron las variables. La variable dependiente fue la resolución de la taquimia transitoria del recién nacido, la independiente el tratamiento con CPAP y el tratamiento con puntas de alto flujo, y nuestro control fue sexo, el peso del nacimiento y la vida de nacimiento, así como la edad gestacional. Dentro del plan de análisis estadístico, pues se tomó una P significativa menor a 0.05, se hizo un análisis descriptivo, las variables continuas se determinaron por T de Student y U de McWhinney, y variables categóricas como chi cuadrada o prueba exacta de Fisher. Dentro de nuestros resultados, encontramos que 5 de nuestros pacientes tenían ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, 6 pacientes cursaban con infecciones maternas y valoramos lo que fue el esteroide prenatal. Vimos que pacientes que tuvieran el esquema completo, en lo que fue en el grupo de CPAP teníamos 7 pacientes y en el grupo de cánulas nasales de alto flujo solo 3. Pacientes que teníamos sin esquema de maduración pulmonar, tuvimos 4 en lo que fue en el grupo de CPAP, y en el grupo de cánulas nasales de alto flujo hubieron 5, pero estos pacientes eran pacientes de término, y pacientes con esquema incompleto, teníamos 4 pacientes en el grupo de CPAP y 7 pacientes en el grupo de cánulas nasales de alto flujo. Dentro de lo que fue los antecedentes de vida de nacimiento, encontramos que 8 pacientes en total nacieron por parto, 4 en cada grupo por esta vía, y de lo que fue de cesárea por CPAP, del grupo de CPAP nacieron 11 por cesárea y 10 del grupo de cánulas nasales de alto flujo, y solo tuvimos incidencia de un parto instrumentado por forceps. Dentro de los antecedentes maternos, se comparó pues tanto la edad materna, el número de gesta, la vida de nacimiento y pues los esteroides prenatales, y se logró demostrar que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de estos grupos. Y ya tomando como antecedentes de patologías maternas como diabetes, preeclampsia, infecciones maternas, farmacodependencia, enfermedad renal o lumbalgia, solamente encontramos diferencia significativa en lo que fue el grupo de antecedente de preeclampsia, teniendo mayor prevalencia en lo que fue el grupo de CPAP, y 9 de nuestras mamás de este grupo tenían el antecedente de preeclampsia y 6 no, a comparación de 2 pacientes que sí la presentaban en el grupo de cánulas nasales de alto flujo y 13 que no, y con una P significativa de 0.021. Sin embargo, pues los demás grupos que estuvimos evaluando no tenían diferencia, entonces consideramos que ambos grupos estaban balanceados. Dentro de lo que fueron los pacientes estudiados, el 60% de nuestra población fueron recién nacidos masculinos y el 40% fueron recién nacidos femeninos. Nuestro rango de peso fue desde 1,220 hasta 4 kilos, y el rango de edad gestacional fueron de 33.1 semanas de gestación hasta 41 semanas. Hablando un poquito de ya los antecedentes neonatales y las variables de reanimación, pues pudimos observar que la edad gestacional, el peso al nacimiento, lo que fue la talla al nacimiento, el perímetro cefálico, el sexo, la ventilación con presión positiva durante la reanimación, el Apgar y el Silverman, pues realmente no tuvimos como una diferencia estadística significativa. La que quedó como límite bajo, pero todavía dentro de la normalidad, fue la
ventilación con presión positiva, pero sin encontrar diferencia en ninguno de los dos grupos. Hablando un poquito de lo que fueron los diagnósticos agregados, como la displasia broncopulmonar, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, retinopatía del prematuro, con neumonía intrauterina, pues viendo los dos grupos y las diferencias estadísticamente, todos salieron con una P de 1, no significativa, y lo que sí podemos como recalcar en el estudio es que ninguno de los dos grupos se presentó algún evento de fuga aérea, no tuvimos ningún evento de fuga aérea, entonces los dos grupos estuvieron pues con esta seguridad. Dentro de lo que fueron los días de estancia hospitalaria, con lo que fueron los días de aporte de oxígeno, pues se pueden ver las gráficas de pastel, tanto la de CPAP como cánulas nasales de alto flujo, y podemos ver que en la de CPAP, como a grosso modo, se vería como mayor aporte de días de oxígeno en comparación a los de estancia, en comparación de las cánulas de alto flujo, ya que en CPAP representa el 38% de días de estancia con oxígeno y en las cánulas nasales de alto flujo son 27% de días de oxígeno de su totalidad. Haciéndolo ya como un análisis estadístico, pues realmente la P sale no significativa de 0.096 y en el grupo de CPAP los días de estancia promedio fue de 15.7 más menos 6.7 días con aporte de oxígeno de 6 con un intervalo de 1 hasta 21 días. Y en lo que fue el grupo de cánulas nasales de alto flujo, con un promedio de días de estancia de 14.8 más menos 9 días y con aporte de oxígeno promedio de 4 días con un intervalo de 1 hasta 22 días. Hablando de lo que fueron las variables de soporte ventilatorio, se valoró lo que fue el PEP y el flujo de acuerdo a los grupos, ya que en el CPAP pues, sabemos que nuestro parámetro valorable era el PEP y las cánulas nasales de alto flujo, pues el flujo. Se vio que lo que fue el PEP inicial en CPAP fue de 6 y el PEP máximo que estuvimos manejando como media fue 6 con un intervalo de 5 a 7. Y lo que fue hablando ya del flujo en las cánulas nasales de alto flujo, nuestro promedio inicial fue de 2 con un intervalo de 1 hasta 6 y como máximo tuvimos una media de 3 con un intervalo de 1.7 hasta 8. Y lo que fueron los aportes de FIO2, tanto el inicial como el aporte máximo, los dos grupos estuvieron similares y los dos tuvieron una media del 30%. De lo que fueron los días de soporte ventilatorio, tanto con la terapia de CPAP contra las cánulas nasales de alto flujo, pues sí se valoró que el grupo de lo que fue cánulas nasales de alto flujo, a pesar de que la media estaba igual en 2, la diferencia estadística fue significativa de 0.03 y se consideró un poco pues por este intervalo de 1 hasta 9 porque tenían pacientes extrapolados que vamos a ver ahorita en la siguiente tabla y pues ya en esta tabla podemos observar como en el grupo de lo que fue las cánulas nasales de alto flujo tenemos dos pacientes que se extrapolaron que salen como de nuestro grupo control donde se conjuntan la mayoría de los datos y en el CPAP pues solamente tenemos un paciente que sale de este grupo que ya está aquí concentrado. Se ve como tenemos la mediana igual en ambos grupos y vemos como en el CPAP los días, el promedio de mayor días fue de 6 y en la cánula nasal de alto flujo este paciente que duró un poquito más fue hasta 8. Hablando un poquito de lo que fue la lesión nasal, podemos valorar que nuestro grupo de CPAP nasal, pues sabemos que sí tiene pues mayor incidencia de lo que son lesiones en el filtrum y esto está asociado a que estas puntas nasales pues están directamente en lo que es el filtrum y necesitamos que haya un sello para que se pueda dar esta presión al final de la expiración que requerimos. Entonces, valoramos solamente lesión nasal en lo que fue nuestro grupo de CPAP. En el grupo de cánulas nasales de alto flujo no tuvimos ningún paciente con lesión,
Nuestra P, sin embargo, a pesar de que vimos que en el grupo de CPAP tuvimos 2 pacientes con lesión que representó el 11.7% y 13 sin lesión que representaron el 88.2%, estadísticamente nuestra P salió de 0.48, entonces no hubo una diferencia significativa. Consideramos que si pudiéramos como agrandar nuestro grupo de la muestra, tal vez al que sea una diferencia mayor entre ambos grupos, se podría hacer una significancia de este tipo de lesión. Hablando un poquito como de un estudio previo que tenemos del año 2021, que se realizó por Chirubulum, valoraron ellos los dos grupos, tanto CPAP como cánulas de alto flujo. El estudio que ellos realizaron fue un estudio retrospectivo, que no era aleatorizado, en donde cada médico que recibía al bebé determinaba qué sistema de asistencia ventilatoria iba a utilizar. Entonces, ellos hicieron este estudio retrospectivo y valoraron pues ciertos parámetros. Dentro de los parámetros que valoraron para ver los grupos, pues se puede valorar dónde se había una diferencia significativa, tanto en el peso como edad gestacional, donde se ve que el grupo que tuvo la asistencia ventilatoria con CPAP era un grupo más pequeño, tanto en peso, que el promedio estaba en 2,657 kilos, y la edad gestacional, que el promedio estaba en 36, a comparación del grupo de cánulas nasales de alto flujo, que eran niños un poco más grandes, de 3 kilos en promedio, 3,055, y una edad gestacional de término de 37,4 semanas, esto en promedio. Entonces, tuvieron P significativas en los dos grupos. Y de lo que fueron los días de soporte ventilatorio y los días de manejo de oxígeno, pues para ellos salió con días de aporte de oxígeno con una diferencia significativa de 0.0097. Esta comparación de nuestro estudio, pues nuestro estudio, aunque fue un estudio con menor muestra, fue un estudio aleatorizado, donde se determinó que la mitad de los pacientes tuvieran de manera cerrada manejo con CPAP o manejo con cánulas nasales de alto flujo. Entonces se valora que tanto el peso y la edad gestacional, pues los dos grupos están balanceados, tienen aproximadamente en promedio las mismas edades gestacionales de 35.5 a 35.6, y los pesos también un poco similares, de 2,102 kilos el promedio y de 2,533 kilos en cánulas nasales de alto flujo, con unas P's de 0.93 y 0.46 que no son significativas. Y hablando de los días de soporte ventilatorio, a nosotros, pues era lo que comentábamos en las diapositivas previas, pues si las cánulas nasales de alto flujo por estos pacientes extrapolados, pues consideramos que es la causa de que tengamos esta P significativa de 0.03. Y los días de manejo de oxígeno realmente pues salieron similares, los intervalos están muy similares, aunque pudiéramos ver que en el CPAP en promedio duraron un poquito más con los días de aporte de oxígeno, pero estadísticamente no hubo una diferencia. Dentro de nuestras conclusiones, pues en nuestro estudio se demostró que las cánulas nasales de alto flujo, pues no es inferior al CPAP, no hubo diferencia significativa en días de manejo de oxígeno, en días de estancia hospitalaria, en las complicaciones. Sin embargo, pues sí cabe destacar que 2 de los pacientes que recibieron ventilación invasiva con CPAP presentaron lesión de lo que fue el filtro nasal, y únicamente encontramos pues una diferencia significativa en los días de soporte ventilatorio. Por lo que nosotros concluimos que este estudio permite incluir el tratamiento con cánulas nasales de alto flujo en el manejo inicial de la taquimia transitoria del recién nacido en pacientes igual o mayor a 32 semanas de gestación. Esto pues en todos los centros hospitalarios donde tengan disponible este manejo, ya que como sabemos en la mayoría de los centros pues es una terapia pues relativamente nueva, que no cuentan como con los medios para poderla proporcionar, pero realmente
tomando en cuenta pues estas lesiones nasales que a veces pudieran ser muy graves en nuestros recién nacidos, incluso los pretérminos que tienen pues más propensión a que pueda lesionarse el filtro nasal, pues puede ser una terapia muy útil. Y pues sería todo de este estudio. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ahorita nos vamos a conectar para poder platicar.